Hay algo que muchas personas hacen durante toda su vida, sin darse cuenta. Intentan ganarse el amor. Intentan demostrar que merecen ser queridas. Intentan convencer a los demás de que valen la pena. Y quizás nunca lo habían pensado de esa forma, porque desde afuera parece amor, parece entrega, parece compromiso, parece interés. Pero cuando lo observas con atención, muchas veces no es amor, es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido, miedo a que alguien vea quién sos realmente y decida irse. Y si viste los videos anteriores de esta serie, probablemente ya empieces a notar una conexión. Primero hablamos de por qué atraes siempre el mismo tipo de persona. Después hablamos de las señales que ignorás. Más tarde entendimos la diferencia entre amor y dependencia emocional. Después descubrimos por qué te obsesionás con quien más te lastima. Y en el último video llegamos al origen de muchas de esas conductas, la herida de rechazo. Esa herida silenciosa que hace que muchas personas vivan buscando afuera algo que nunca terminan de encontrar. Y hoy vamos a hablar de una de sus consecuencias más comunes, la sensación de que tenés que ganarte el amor. Pensa en esto. ¿Alguna vez sentiste que tenías que hacer más que los demás para que alguien se quedara? ¿Que tenías que esforzarte más? ¿Comprender más? ¿Perdonar más? ¿Dar más? ¿Esperar más? Como si el amor fuera un premio que había que merecer. Como si tuvieras que rendir un examen constante para demostrar tu valor. Y lo más curioso es que muchas personas viven así durante años sin cuestionarlo. Porque creen que eso es amar. Creen que amar significa sacrificarse. Creen que amar significa aguantar. Creen que amar significa demostrar constantemente cuánto valen. Pero el amor sano funciona de otra manera, y entender eso puede cambiar completamente tu vida. Porque cuando sentís que tenés que ganarte el amor, nunca descansás. Siempre hay algo más que hacer, algo más que demostrar, algo más que mejorar. Y por más que te esfuerces, nunca parece suficiente. Capaz te pasó, conoces a alguien, te gusta, y automáticamente empezás a preocuparte por agradarle. Pensás demasiado cada mensaje, analizás cada conversación, intentás decir lo correcto, intentás actuar de la forma correcta, intentás no cometer errores, como si un pequeño error pudiera hacer que la otra persona perdiera el interés. Y entonces dejás de ser espontáneo, dejás de ser auténtico, porque sin darte cuenta, empezás a actuar desde el miedo. El miedo a no gustar, el miedo a no alcanzar, el miedo a no ser suficiente. Y ahí comienza algo agotador. Porque cuando tu valor depende de la aprobación de alguien, vivís en estado de evaluación permanente. Todo se vuelve una prueba, un mensaje, una llamada, una respuesta, un silencio. Todo parece tener el poder de confirmar o destruir tu autoestima. Y eso genera muchísimo sufrimiento. Porque empezás a poner tu bienestar emocional en manos de otra persona. Si responde rápido, te sentís bien. Si tarda en responder, te sentís mal. Si te busca, te sentís valioso. Si se aleja, sentís que hay algo malo en vos. Y poco a poco, tu autoestima deja de pertenecerte. Empieza a depender del comportamiento de los demás. Pero hay algo todavía más profundo. Porque nadie nace creyendo que tiene que ganarse el amor. Eso se aprende. Y justamente ahí está una de las claves más importantes de todo este tema. Porque la mayoría de las personas que viven intentando demostrar su valor no están reaccionando solamente al presente. Están reaccionando a una historia mucho más antigua. Una historia que muchas veces comenzó hace años. Y para entenderla, tenemos que volver atrás. Y acá aparece algo que puede cambiar completamente la forma en que entendés tus relaciones. Porque muchas personas creen que su problema es que aman demasiado, pero muchas veces no aman demasiado. Lo que pasa es que aprendieron a relacionar el amor con el esfuerzo. Aprendieron que para recibir cariño había que hacer algo. Había que demostrar algo. Había que cumplir ciertas expectativas. Y aunque eso no siempre ocurre de forma consciente, termina quedando grabado muy adentro. Capaz creciste sintiendo que el reconocimiento llegaba cuando hacías las cosas bien. Cuando sacabas buenas notas, cuando te comportabas correctamente, cuando cumplías con lo que esperaban de vos.
Y poco a poco empezaste a asociar una idea peligrosa. La idea de que el amor había que merecerlo. La idea de que primero tenías que demostrar tu valor y recién después recibir afecto. Y aunque hayan pasado años, esa lógica muchas veces sigue funcionando en tu vida adulta. Por eso hay personas que se esfuerzan constantemente para que las quieran. Personas que siempre están dando más. Personas que siempre están intentando agradar. Personas que viven pendientes de lo que los demás necesitan. Pero casi nunca se preguntan qué necesitan ellas. Y eso genera un problema enorme. Porque cuando pasas toda tu vida intentando ser suficiente para los demás, terminas olvidándote de vos. Capaz te pasó. Estás en una relación y sin darte cuenta empezás a adaptarte. Te acomodás a los horarios del otro, a sus necesidades, a sus prioridades, a sus tiempos, a sus cambios de humor. Y poco a poco empezás a ocupar cada vez menos espacio. No porque alguien te lo haya pedido, sino porque tenés miedo. Miedo de que si mostrás demasiado quién sos, la otra persona deje de elegirte. Y entonces aparece una versión de vos que vive intentando no molestar, no incomodar, no generar conflictos, no pedir demasiado, no expresar demasiado, porque en el fondo existe una preocupación constante, la preocupación de que cualquier error pueda hacer que alguien se vaya. Y eso es agotador, porque implica vivir vigilándote permanentemente, implica medir palabras, implica controlar emociones, implica reprimir necesidades, implica callar cosas importantes, todo para evitar algo, el rechazo. Y cuanto más miedo tenés al rechazo, más fácil es caer en relaciones desequilibradas. Porque cuando una persona siente que tiene que ganarse el amor, automáticamente pone a la otra persona en una posición superior, como si el otro tuviera algo que otorgar, y ella tuviera que demostrar que merece recibirlo. Y ahí aparece una dinámica muy peligrosa, porque dejas de preguntarte si la otra persona es buena para vos, y empezás a preguntarte si vos sos suficientemente bueno para ella. Escuchá eso otra vez, porque muchas personas viven relaciones enteras desde ese lugar. No evalúan si están siendo respetadas, no evalúan si están siendo valoradas, no evalúan si están recibiendo lo que necesitan. Solo piensan, ¿qué puedo hacer para que no se vaya? ¿Qué puedo hacer para que me quiera más? ¿Qué puedo hacer para que me elija? Y cuando una relación se vive desde ahí, el sufrimiento casi siempre aparece, porque el amor deja de ser un encuentro entre dos personas y se convierte en una búsqueda constante de validación. Y cuanto más buscas validación, más dependes de ella. Por eso muchas personas sienten una atracción enorme por personas emocionalmente difíciles. Y esto es algo que vimos en videos anteriores. Pero ahora podemos entenderlo mejor. Porque cuando alguien es estable, cuando alguien demuestra interés de forma clara, cuando alguien está disponible emocionalmente, no hay nada que demostrar, no hay nada que perseguir, no hay nada que conquistar. Pero cuando alguien es distante, frío, confuso, inconsistente, aparece una oportunidad. La oportunidad de demostrar que sos suficiente. Y ahí muchas personas quedan atrapadas, porque ya no están buscando amor, están buscando una prueba de que valen, una prueba de que merecen ser elegidas, una prueba de que son suficientes. Y cuanto más difícil parece conseguirla, más fuerte se vuelve la obsesión. Por eso hay personas que no pueden soltar a quien más daño les hizo, porque no están intentando recuperar una relación, están intentando recuperar una validación. Están intentando terminar una batalla que empezó hace mucho tiempo, una batalla contra la sensación de no ser suficientes. Y mientras esa batalla siga activa, seguirán buscando en los demás algo que nadie puede entregarles de forma permanente. Porque ninguna persona puede darte para siempre la seguridad que todavía no construiste dentro tuyo. Y esa es una verdad incómoda, pero también es una verdad liberadora. Porque significa que el problema no es que te falte amor. Muchas veces el problema es que todavía no aprendiste a reconocer tu propio valor. Y cuando eso empieza a cambiar, también empiezan a cambiar tus relaciones. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo este video.
Porque hasta este momento entendimos de dónde viene esta necesidad de ganarte el amor. Pero todavía no hablamos de algo fundamental. ¿Cómo afecta tu vida hoy? ¿Cómo afecta las decisiones que tomás? ¿Cómo afecta a las personas que elegís? ¿Y cómo termina generando gran parte del sufrimiento que vivís en tus relaciones? Porque cuando sentís que tenés que ganarte el amor, empezás a aceptar cosas que normalmente no aceptarías, y muchas veces ni siquiera te das cuenta. Todo ocurre de forma gradual, poco a poco, casi en silencio. Capaz conoces a alguien, al principio muestra interés, te busca, te escribe, te presta atención, y vos empezás a ilusionarte. Empezás a imaginar posibilidades, empezás a abrir tu corazón. Pero después algo cambia. La otra persona empieza a mostrarse distante, empieza a responder menos, empieza a desaparecer, empieza a dar señales contradictorias. Y en lugar de alejarte, te acercás más. En lugar de perder interés, te involucras más. En lugar de protegerte, invertís todavía más energía. ¿Por qué? Porque ya no estás intentando construir una relación. Estás intentando recuperar una sensación. La sensación de sentirte elegido. Y cuando eso pasa, muchas personas comienzan a aceptar migajas emocionales, pequeñas demostraciones de interés, pequeñas señales, pequeños gestos, que antes no habrían sido suficientes, pero ahora parecen enormes, porque tu mente está hambrienta de validación, y cualquier señal de atención se siente valiosa. Capaz te pasó, esperar un mensaje durante horas, y cuando finalmente llega, sentir alivio. No felicidad, alivio, como si hubieras dejado de contener la respiración, como si tu tranquilidad dependiera de eso. Y ahí aparece algo muy importante. Cuando el amor genera más alivio que paz, hay algo que revisar. Porque el amor sano no debería sentirse como sobrevivir. No debería sentirse como una lucha constante. No debería sentirse como una recompensa que llega después de sufrir. Sin embargo, muchas personas viven exactamente así, persiguiendo atención, persiguiendo interés, persiguiendo señales, persiguiendo personas que nunca terminan de elegirlas. Y cuanto más persiguen, más se desgastan. Porque hay algo que pocas veces se dice. La necesidad de ganarte el amor te hace abandonar tu dignidad poco a poco. No de golpe, no de forma evidente, sino lentamente. Empieza cuando dejas pasar cosas que te lastiman. Sigue cuando justificas comportamientos que no te hacen bien. Continúa cuando callas cosas importantes por miedo a incomodar. Y termina cuando te acostumbras a recibir mucho menos de lo que realmente necesitas. Todo para evitar una posibilidad, que alguien se vaya. Y ahí aparece una verdad muy incómoda. Muchas veces las personas no permanecen en relaciones dolorosas porque no vean las señales. Las ven, las entienden, las sienten. Pero tienen tanto miedo de perder a alguien que terminan perdiéndose a sí mismas. Y eso duele muchísimo, porque llega un momento donde ya no sabes qué querés, solo sabes que no querés que la otra persona se vaya. Y cuando llegas a ese punto, la relación dejó de tratarse de amor. Ahora se trata de miedo. Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a volver a sentir ese vacío. Y por eso seguís intentando explicar, intentando convencer, intentando demostrar, intentando ser suficiente, como si existiera una combinación perfecta de palabras o acciones capaz de hacer que alguien te quiera. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en que ves tus relaciones para siempre. No existe una cantidad suficiente de esfuerzo capaz de obligar a alguien a amarte. No existe. No existe una versión perfecta de vos que garantice que nadie se vaya. No existe una cantidad de sacrificio que asegure que alguien se quede. Y cuanto antes entiendas eso, más libre vas a ser. Porque durante años quizás pensaste que si dabas más, ibas a recibir más. Que si entendías más, ibas a ser más querido. Que si te sacrificabas más, ibas a ser más valorado. Pero muchas veces ocurrió exactamente lo contrario. Diste más y te desgastaste más. Esperaste más y sufriste más. Perdonaste más y te lastimaron más.
porque estabas intentando resolver con esfuerzo algo que nunca fue un problema de esfuerzo. Era un problema de valor propio. Y ahí aparece una de las lecciones más importantes de toda esta serie. Las personas emocionalmente sanas no se preguntan constantemente, ¿qué puedo hacer para que me quieran? Se preguntan, ¿esta persona me está dando el amor que merezco recibir? Y esas dos preguntas cambian completamente una relación. Porque una nace desde la carencia y la otra nace desde el valor personal. Y cuando empezás a hacer ese cambio, algo muy importante sucede. Dejas de perseguir, dejas de convencer, dejas de mendigar atención y empezás a observar, empezás a evaluar, empezás a elegir. Porque por primera vez entendés algo fundamental. El amor no debería sentirse como un examen permanente. No debería sentirse como una competencia. No debería sentirse como una lucha constante para demostrar tu valor. Porque el amor sano no te pide que demuestres quién sos, te permite ser quien sos. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este video. Porque entender por qué sentís que tenés que ganarte el amor es importante. Pero lo que realmente puede cambiar tu vida es aprender a dejar de hacerlo. Porque probablemente llevas años intentando demostrar tu valor. A parejas, a amistades, a familiares, a personas que te gustaban, a personas que nunca terminaron de elegirte. Y quizás ya estés cansado. Cansado de perseguir, cansado de esperar, cansado de esforzarte, cansado de intentar ser suficiente para todo el mundo. Y si te sentís así, quiero decirte algo. Tal vez nunca fue tu trabajo convencer a nadie de que valías la pena. Tal vez ese peso nunca te correspondió. Porque pensalo por un momento. ¿Cuánta energía gastaste intentando que otros vieran tu valor? ¿Cuántas veces explicaste demasiado? ¿Cuántas veces diste segundas oportunidades? ¿Cuántas veces justificaste comportamientos que te dolían? ¿Cuántas veces te quedaste donde ya no eras feliz? Todo para conseguir algo. Ser elegido, sentirte importante, sentirte suficiente. Pero hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La aprobación de los demás nunca llena el vacío de forma permanente. Porque aunque hoy alguien te elija, mañana vas a necesitar otra confirmación. Y después otra, y después otra más. Porque el problema nunca estuvo afuera. El problema era la duda que existía adentro. Y mientras esa duda siga ahí, ninguna cantidad de amor externo va a ser suficiente. Por eso sanar no significa conseguir que más personas te quieran. Sanar significa dejar de necesitar que eso determine tu valor. Y sé que no es fácil, porque durante años quizás construiste tu autoestima alrededor de la aceptación de los demás. Pero la verdadera libertad emocional empieza cuando entendés algo muy simple. Tu valor no aumenta cuando alguien te elige, y tampoco disminuye cuando alguien se va. Tu valor sigue siendo el mismo. Siempre. La diferencia está en si vos podés verlo. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Aprender a reconocerte, aprender a validarte, aprender a respetarte, aprender a darte a vos mismo aquello que llevaste años buscando afuera. Porque una persona que conoce su valor ya no necesita perseguir, ya no necesita convencer, ya no necesita demostrar constantemente quién es. Simplemente lo sabe. Y cuando llegas a ese punto, las relaciones cambian. Porque dejas de conformarte con migajas, dejas de justificar desinterés, dejas de perseguir personas emocionalmente indisponibles, dejas de aceptar menos de lo que mereces y empezás a construir relaciones desde un lugar completamente distinto, desde la tranquilidad, desde la dignidad, desde el amor propio. Y eso no significa que nunca más te van a rechazar, no significa que nunca más vas a sufrir. No significa que nunca más te van a romper el corazón. Significa algo mucho más importante, que ya no vas a necesitar demostrar tu valor cada vez que alguien no pueda verlo. Porque finalmente entendiste que una persona que no sabe apreciarte, no define quién sos. Y esa comprensión cambia todo, porque dejas de correr detrás de quienes no te eligen, y empezás a caminar hacia quienes sí pueden valorarte.
pero sobre todo, empezás a elegirte vos. Y esa es una de las formas más profundas de sanar una herida emocional. Porque al final, la sanación no ocurre cuando todos te quieren. Ocurre cuando dejas de necesitar que todos te quieran para sentir que vales. Quiero que te quedes con esta frase. Durante años intentaste ganarte el amor, pero el amor sano nunca fue algo que tenías que ganar. El amor sano empieza cuando entendés que ya sos suficiente, incluso antes de que alguien te elija, incluso cuando alguien se va, incluso cuando nadie puede verlo, porque tu valor nunca dependió de eso. Y si llegaste hasta acá, quiero que mires toda esta serie por un momento. Primero entendimos por qué atraíamos siempre el mismo tipo de personas. Después vimos las señales que ignorábamos. Después descubrimos la diferencia entre amor y dependencia emocional. Después entendimos por qué nos obsesionábamos con quien más nos lastimaba. Después llegamos a la herida de rechazo. Y hoy vimos cómo esa herida muchas veces nos hace sentir que tenemos que ganarnos el amor. Pero ahora aparece una pregunta todavía más profunda. Porque cuando sentís que tenés que ganarte el amor, ¿qué pasa cuando alguien amenaza con irse? ¿Qué pasa cuando sentís que podés perder a alguien importante? ¿Qué pasa cuando aparece el miedo a quedarte solo? Ahí entra en juego una de las heridas más poderosas de todas, el miedo al abandono. Ese miedo silencioso que hace que muchas personas soporten relaciones que las destruyen solamente para no quedarse solas. Y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Porque entender el miedo al abandono puede ayudarte a comprender decisiones que llevas años sin poder explicar. Así que si no querés perderte el próximo video, seguime. Y si querés profundizar más sobre mente, emociones, relaciones y crecimiento personal, te invito a conocer mi canal de YouTube, Conciencia Plena TV. Y recordá esto, no necesitas ganarte el amor para merecerlo. Lo que necesitas es recordar el valor que siempre estuvo dentro de vos.